Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, agradecemos a todos su presencia en este auditorio. Bienvenidos a Neuroespacio, que es un esfuerzo que hacemos los médicos y especialistas de la salud del Hospital Ángeles de las Lomas, del Instituto de Neurociencias del Hospital Ángeles, pues para extendernos a la comunidad, a todos ustedes, y poder abordar algunos temas de interés. Esta plática se está transmitiendo también a través de Facebook y va a estar disponible en distintos medios del Grupo Imagen, además de nuestra página, que es www.neuroespacio.com. Para todos ustedes que desean visitarla, hay muchos temas de interés como este. Solo un par de avisos. Al final de la plática va a haber tiempo para algunas preguntas. Se les van a repartir algunos papelitos para que puedan poner ahí las preguntas que podamos contestar. Y también les agradeceríamos mucho que, terminando la plática, nos hagan favor de contestar una encuesta con respecto a esta actividad. Entonces, nuevamente agradezco mucho su presencia y su interés. Estamos aquí reunidos. A mi izquierda, el doctor Jaime Aguilar Gasca, psiquiatra con amplísima experiencia clínica en el tratamiento tanto de niños, adolescentes y adultos con enfermedades psiquiátricas, entre ellos pues con patología del sueño propia de su especialidad, miembro aquí del cuerpo de especialistas del Grupo Ángeles de las Lomas. También a mi derecha se encuentra el doctor Armando Castorena, que es un médico ampliamente reconocido por su especialidad en somnología. Él es otorrinolaringólogo y es jefe del Departamento de Otorrinolaringología del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y ha sido una de las personas que más ha contribuido al desarrollo del conocimiento en esta área en nuestro país, con múltiples actividades académicas, publicación de guías de manejo, de tratamiento y también con amplísima experiencia clínica en este tipo de problemas. Gracias, Fernando, gracias. Jaime, gracias. Armando y Jaime. Y un servidor, Alonso Riestra. Yo soy neurólogo con especialidad en neurología del comportamiento, la cual tiene un poco de sobreposición con la psiquiatría, la psicología y otras de las disciplinas que se encargan de la conducta humana. También soy miembro de este hospital, del Hospital Ángeles Lomas, y miembro fundador del Instituto Mexicano de Neurociencias y del Instituto de Neurociencias Ángeles. Así que sin más preámbulo, pues nos vamos a dirigir a platicar un poco, vamos a tratar de mantener la plática un poco fluida con respecto a los distintos problemas que tienen que ver con esta función misteriosa y fascinante y tan relevante en nuestras vidas, que es el sueño. Vamos a dividirla más o menos en tres partes. La primera vamos a hablar un poco de definiciones, de funciones, qué es el sueño normal, anormal, y qué es este fenómeno que ocupa la tercera parte de nuestro tiempo de existencia en el mundo. Luego vamos a hablar un poco de lo que es propiamente dicho la patología del sueño, es decir, las enfermedades que afectan esta función, tanto en forma primaria como enfermedades del cuerpo o de otro tipo, que también se pueden ver reflejadas en la función del sueño. Y posteriormente vamos a hablar un poco de tratamiento, sobre cómo abordamos los problemas del sueño, tanto desde el punto de vista farmacológico y no farmacológico, modificación de hábitos, en fin, ¿no? Entonces, a mí me gustaría empezar con el doctor Armando Castorena. Doctor Castorena, ¿qué es el sueño? ¿Cómo definimos el dormir? Bueno, muchas gracias por la invitación y gracias a todos ustedes por la atención. Bueno, el sueño es un tema fascinante que, como comentó el doctor Alonso Riestra, es una situación algo misteriosa en la que todavía no sabemos o comprendemos del todo todas aquellas funciones
que tiene. Sabemos ya algunas cosas, quizá todavía no totalmente lo podamos definir, pero lo que sí sabemos es que el sueño es un proceso biológico vital, es una función del cerebro que nos lleva a un periodo en el que podemos nosotros descansar. Hay una serie de actividades biológicas dentro del cerebro en un momento del día que nos permite comenzar a dormir y entrar en un proceso de descanso corporal, pero también de una serie de procesos cerebrales en el que nunca se descansa y que el cerebro tiene. Entonces, el cerebro nos mantiene con un buen estado de salud. Y esto también se puede explicar por un proceso circadiano, es decir, un proceso de ritmo biológico, que quiere decir que a determinada hora o a determinada periodicidad se va a presentar. Entonces, a esto técnicamente le llamamos el modelo de los dos procesos para explicar la función del sueño. Tiene un componente que cambia a lo largo de las horas y un componente que nos va dando una presentación solo en el tiempo de la noche. Entonces, en grandes rasgos nos da salud y esto lo podemos ver de diversas formas. Una de ellas es que si nosotros pensamos la importancia del sueño, la podemos ver muy claramente porque no podemos nosotros privarnos automáticamente del dormir. Eso simplemente es imposible. Podemos, por ejemplo, dejar de beber agua hasta morir voluntariamente, ¿no? Podemos dejar de comer hasta eventualmente morir. Pero si nosotros nos proponemos dejar de dormir hasta morir, jamás lo vamos a lograr. El cerebro nos va a obligar en un momento dado a dormir. Entonces esto nos da un poco la idea de lo importante que es para nuestro organismo el dormir. Todas las funciones que tenemos biológicas dependen de esa interacción de la actividad diurna, pero también de la actividad nocturna. Me gustaría, muchas gracias Armando. Hay muchas funciones del sueño y me gustaría regresar un poco contigo más tarde a esas funciones, pero dentro de esas funciones, pues evidentemente se encuentran las funciones que tienen que ver con la actividad mental, ¿no? Entonces, doctor Aguilar, a mí me gustaría preguntarle, ¿es cierto eso de que la gente se vuelve loca por no dormir, ¿no? Muchas veces oímos a la gente, es que ya me estoy volviendo loco de tanto no dormir. O la otra parte de la pregunta, ¿es acaso quizás que primero hay una enfermedad mental, algo desde el punto de vista psiquiátrico que impide que la gente no duerma? Pero bueno, ¿qué le pasa a la gente desde el punto de vista de la salud mental cuando hay alteraciones del sueño y cuáles son las consecuencias de estos trastornos? Muy buenos días, gracias por su asistencia, por su atención, su tiempo. Es muy interesante, como bien lo comenta el doctor Castorena, todas las situaciones en relación al sueño. Finalmente, dormir, todos lo hacemos. No hay alguien que pueda decir, no, yo no lo hago. Y llegamos a considerarlo algo tan cercano, algo tan común, que lamentablemente muchas veces dejamos de calificarlo como deberíamos hacerlo. En el dormir, en el soñar, nosotros vamos generando una serie de situaciones dentro del aparato mental, dentro de las condiciones del sistema nervioso. Y se vuelve un cuestionamiento muy complejo, muy interesante, como bien lo relata el doctor Riestra. ¿Qué es primero? ¿Es primero que una persona se enferme mentalmente, vamos a pensar un poco en relación a un grave trastorno, a lo mejor no tan grave, ¿no? Una situación de ansiedad o un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo y a consecuencia de eso se afecte su sueño, o que sea al revés, que el problema en el sueño termine generando una afectación importante hacia los componentes de ansiedad o hacia los componentes del estado de ánimo? Es cierto que pueden ser ciertas las dos. Es verdad que una persona puede debutar con un problema en el sueño y secundariamente generar otras condiciones tanto mentales como físicas. Pero también hay importancia en personas que sin aparente ninguna otra patología ni física ni emocional
secundariamente presenta un problema en el sueño y se pueda ir agregando o complicando posteriormente. La expresión más coloquial en ese sentido sería, ¿qué es primero, el huevo o la gallina?, ¿no? Claro, muchas gracias, Jaime. Y tú hiciste aquí una primera diferenciación que me gustaría pues distinguir, ¿no? Uno es el dormir y el otro es el fenómeno onírico propiamente dicho de los sueños. Esta plática está principalmente dirigida a el fenómeno del dormir. Me gustaría hablar un poquito más contigo en un momento con respecto a los sueños propiamente dicho. Pero antes de pasar a eso me gustaría preguntarle a Armando, sabemos que el sueño, las funciones con las que más convencionalmente lo asociamos, pues son, como dijimos, el descanso mental, la restauración mental, el aprendizaje, el bienestar emocional. Pero hay muchas otras funciones, ¿no es así? Hay funciones metabólicas, hay funciones inmunológicas, hay funciones de todo tipo. ¿Qué nos puede decir al respecto de las funciones del sueño en ese sentido, Armando? Sí, como comentas, es muy amplio el beneficio que nos da el dormir y que cada vez vamos conociendo más al respecto porque cada vez vemos más privación de sueño de manera natural en las personas, ya sea por actividades escolares, de trabajo, otra serie de exigencias sociales y naturalmente por otra serie de trastornos. Entonces, sabemos muy bien hoy, o claramente podemos decir que el buen dormir está altamente relacionado con tener una respuesta de nuestro sistema inmunológico apropiado. A través del tiempo y de diversas observaciones epidemiológicas y estudios experimentales, se ha podido constatar que aquellas personas que no duermen lo que deberían tienden a enfermarse más fácilmente, principalmente de infecciones respiratorias. Y también se ha observado que aquellas personas que ya se infectan o se enferman de resfriados, por ejemplo, de neumonía o de otras infecciones, tienden a recuperarse más lentamente cuando no duermen bien. Entonces, esto que les comento, el beneficio del dormir bien en el sistema inmune, está claramente identificado y esto es algo que de manera experimental se vio en los años 80 cuando se comenzó a querer probar la importancia del sueño privando totalmente del sueño a unas ratitas y de esta forma se observó que a determinados días, de impedirles que durmieran todo el tiempo, morían, ¿no? Y la causa de muerte pues era principalmente por sepsis. De modo que el buen dormir está ligado a un buen sistema de defensas. Otra cosa que se ha observado también es que, por ejemplo, la eficiencia de las vacunas que se aplican a la población, se ha observado en diversos estudios que aquellos que no duermen bien tienden a producir anticuerpos de una menor calidad de manera significativa. Y esto se ha observado en la vacuna, por ejemplo, de influenza, de hepatitis, etcétera. Entonces, redondea muy bien esta idea de que dormir se asocia con un buen sistema de defensas, entre otros estudios que se han realizado. También es muy importante para la función, por ejemplo, digestiva. Pensemos nosotros que cuando estamos dormidos, adquiere nuestro organismo una forma de dormir distinta, en la cual el cuerpo se adapta a una inmovilidad relativa, sobre todo en ciertas etapas de sueño, y durante este periodo pues existe un cambio en todas nuestras funciones. Entonces también se ha observado que en el sistema digestivo puede haber un aumento de la acidez, de reflujo gastroesofágico, síntomas de distensión abdominal. Entonces, la gente que no duerme bien muestra estos signos. Mucho lo vemos en pacientes que tienen, por ejemplo, ya enfermedades digestivas que cuando no duermen bien se agravan, ¿no? Colitis crónicas sobre todo. Entonces, también en este sentido tiene un gran papel. Y naturalmente pues en el estado mental, todas las cuestiones que tienen que ver con la irritabilidad emocional, la agresividad, el deterioro de la memoria de trabajo, es decir, la gente si no duerme muy bien tiende a olvidar las cosas del día a día de manera muy fácil y naturalmente pues es parte de un poco de la irritación que vivimos todos, sobre todo en una ciudad como esta, ¿no? Entre otras cosas. Sí, a mí me ha llamado mucho la atención estas conversaciones que he tenido con Armando, ¿no? de la gran importancia que hay del buen dormir con la respuesta inmunológica.
Una de las áreas en las que más ha avanzado la medicina en las últimas décadas es en la inmunología, realmente. Está realmente modificando cómo vemos la salud. Y uno de las áreas de gran interés es esta interacción que hay entre el sistema nervioso, incluidas todas sus funciones, y lo emocional, con lo inmunológico y con lo metabólico. Entonces, desde el punto de vista infeccioso, va un consejo de primera mano: si un día tienen una muy buena gripa, una infección de vías respiratorias, pidan permiso en su trabajo, váyanse a la cama y métanse a dormir. No pidan el día para quedarse haciendo trajín y para quedarse viendo ahí en la computadora y respondiendo correos y demás. Métanse a dormir. La mayoría de los medicamentos que tomamos, muchas veces para infecciones respiratorias, de hecho son para mantenernos despiertos, alerta. Y nuestra cultura nos lleva a decir: dame algo para que se me corte, necesito seguir funcionando. No, mamá naturaleza nos está diciendo: ve y acuéstate. Primero, para que no contagies, ¿no? Segundo, para que eches a andar todos aquellos mecanismos de reparación tan importantes. Si ustedes se duermen 2 días seguidos, les aseguro que van a cortar esa infección de vías respiratorias por lo menos en un par de días probablemente. Pero lo otro que me ha llamado mucho la atención es el aspecto metabólico también, ¿no? Como muchas veces, pues por ejemplo, con la epidemia de obesidad que tenemos a nivel mundial y que en nuestro país es altamente prevalente, bueno, el no dormir contribuye a eso. Se crean círculos viciosos sumamente importantes, porque es cuando dormimos que el cuerpo se prepara para un periodo prolongado de ayuno. Y ahí se echan a andar mecanismos muy importantes que tienen que ver con la termodinámica, con la utilización de energía de nuestro cuerpo. Es donde se echan a andar mecanismos que contrarregulan la función de la insulina y nos llevan a la quema de grasas, y que por el otro lado también nos llevan a la síntesis de músculo, mediante la producción de la hormona del crecimiento y muchas otras funciones que tienen que ver con eso, con lo metabólico. Entonces nosotros muchas veces creemos que estamos en el gimnasio, estamos corriendo, estamos haciendo ejercicio y ahí mero en ese momento es que estamos adelgazando y ahí es que estamos haciendo músculo y bueno, pues claro, algo hay de eso, pero si nosotros después de esa sesión de entrenamiento no dormimos, entonces no se consolidan realmente los mecanismos que nos llevan a aprovechar toda esa ventaja metabólica del ejercicio de la vida diaria. O si nos levantamos a las 3 de la mañana a entrenar después de haber dormido 2 horas, pues probablemente sea contraproducente, ¿no? Es algo que tenemos que balancear en nuestra vida. Es muy importante balancear trabajo, ejercicio, obligaciones, vida personal, hobbies, proyectos, sueños, pero tratar de no sacrificar el sueño por esa razón, ¿no? Sí, en las observaciones epidemiológicas recientes, en la mayoría de ellas se ha observado que aquellas personas que duermen el promedio de lo que se esperaría para la edad, su riesgo de desarrollar problemas de obesidad, de diabetes y de síndrome metabólico, pues es reducido. Cuando se compara con aquellos que duermen menos de 6 horas, se observa que aquellas personas tienen un riesgo más o menos como de unas 4 veces más de tener sobrepeso o obesidad y de desarrollar problemas de diabetes y síndrome metabólico. Y algo curioso es que se observa también del otro lado, es decir, aquellas personas que tienen que dormir más de lo que en promedio se esperaría para la edad, también tienen ese riesgo. Entonces, si a esta situación los epidemiólogos le llaman la U del comportamiento del fenómeno biológico, y eso quiere decir que el riesgo es elevado si no duermes lo que deberías de dormir o si duermes más de lo que deberías de dormir. Y esto también se dispara mucho por el impacto que tiene sobre el efecto cardioprotector que tiene el sueño, ¿no? Entonces, al no tener ese efecto cardioprotector, entonces se estimula mucho el sistema simpático y este sistema simpático tiene una gran cantidad de actividad de noradrenalina y de otros neurotransmisores que provocan un cambio en nuestras neuronas y eso impacta directamente sobre el eje endocrino y eso produce cambios celulares, ¿no? Sí, y muchas veces en nuestra cultura, nuevamente orientada muchas veces a resultados y a sobredesempeño, glamorizamos conductas y actitudes que son insalubres.
Y entonces oímos a todos los estudiantes universitarios diciendo, no, pues es que no dormí por una semana por estar estudiando, ¿no? O aquí mismo nosotros, médicos, cuando estamos en formación, pues es así como de gran orgullo, no dormí en toda la guardia porque tuve que atender pacientes y demás. Y bueno, pues todos tenemos exigencias en nuestra vida, pero Jaime, con respecto a si hablamos de los aspectos del no dormir bien dentro de lo metabólico y demás, ¿nos puedes decir cuáles son esas consecuencias que hay pues sobre el aprendizaje, la memoria, el ánimo, el funcionamiento en general, la fatiga del no dormir bien en tu especialidad? Creo que estábamos tocando un tema sumamente útil, relevante, porque así como ocurre en algunas profesiones, nosotros durante nuestro proceso formativo, pues habitualmente nos llenamos de orgullo de, no, pues no dormí nada, ¿no? Y luego también nos llenamos de orgullo si nos acostumbramos a eso o lo seguimos haciendo. Bueno, con el tiempo nos irá pasando nuestra respectiva factura cada una de esas situaciones. Entendemos que hay ciertas profesiones, ciertas actividades que predisponen hacia ello. Algo que va de la mano con esto que me estabas preguntando tiene que ver también con lo que hoy día nos está pasando con nuestros aparatos, ¿no? Y que es para con todos, para los adultos, para los profesionales, para los profesionistas y para los adolescentes y para los niños. Estamos permaneciendo demasiado tiempo ante la luminosidad de nuestros aparatos. Y es casi inmediato que una persona despierte, y hoy día ya menos personas ocupan un despertador porque ya lo tiene integrado el teléfono, y entonces rápidamente prendemos el celular a ver qué hora es. Y eso... y si resulta que además hay un mensaje o una llamada, o si hay un link para un video, entonces pues ya una persona empieza a verlo y pues ya se le espantó el sueño. O sea, ya ahí entendemos que va una dinámica donde estamos participando en una afectación del sueño, está siendo algo provocado, está siendo algo producido, ¿no? Y eso, si lo vemos en nuestra población joven, a partir de que tienen acceso a los smartphones, a las tabletas y algunos a sus computadoras, pues entonces empiezan a afectar gravemente su hábito de sueño. Cuando niños tratamos en la sociedad, me parece, que tratamos de cuidar mucho de que se vayan a dormir temprano. No, su hora de dormida ya es tardes, 8 de la noche. Y que se despierte cuando se pueda despertar, ¿no? Si se despierta a las 9 de la mañana, perfecto. Pero poco a poco nosotros también hemos ido participando en facilitarles esta tecnología, y pues seguro que es muy atractiva. O sea, yo creo que nadie puede decir que no le gusta, que no le es útil, pero eventualmente conlleva situaciones de abuso y puede llegar hasta una condición propiamente adictiva, ¿no? Hoy día hay un problemón muy importante. Si a un adolescente de 14 años su familia le tiene que decir que en la noche deje el teléfono fuera de su habitación. ¿Qué te pasa? Porque es mi privacidad, seguramente tú quieres. Estamos en un muy serio problema en eso. Y eso hoy día, para nuestros adolescentes, para muchos adultos, está afectando muy gravemente el sueño. Por ahí en algún momento también veía que de broma alguien decía que mantenía una relación con Netflix, y que en lugar de tener una relación interpersonal, no tener novia o novio, entonces ahora su relación era formalmente con Netflix. Y pues entonces la pasaba en la noche viendo programas y programas y programas y programas y programas. Y cuando uno está entretenido es como de, ¿aguanto otro? Sí, lo aguanto. No, el problema es al día siguiente, ¿no? Al día siguiente, que es como, ay, ¿por qué me dejé hacer eso? Entonces, eso, cuando uno no duerme, tal vez de manera aguda, y si es eventual, esporádico, podría ser que uno sienta un poco más de energía inicialmente. No va a ser así a lo largo de todo el día. Va a ser algo que va a ir en caída, va a ir disminuyendo.
Cuando uno no duerme de manera habitual, regular, constante, o duerme mal, o descansa mal, pues todas sus actividades y sus funciones van a ir disminuyendo. Su rendimiento, si pudiera evaluarse de cada uno, pues se va afectando. Y se puede ver en el caso de los niños, adolescentes, que el rendimiento académico va en picada eventualmente, porque su atención, su concentración, pues seguro no va a estar vigente, no va a estar presta. Si no hay atención suficiente, si no hay concentración apropiada, pues imposible que puedan fijar la información. Al no poder fijar esa información, pues entonces su desempeño académico va a ir a peor. Si intenta quitarle el teléfono para que el niño o niña duerma, pues van a entrar en un grave conflicto. Si tiene una reacción de oposicionismo, malamente, lo que los papás hoy día estamos haciendo es, bueno, no, está bien, quédatelo. No te vayas a enojar tanto, ¿no? Claramente hay muchos factores ambientales y algunos de ellos relacionados con el avance tecnológico que influyen sobre nuestro bienestar negativamente. Por ahí todos hemos visto uno de estos memes que se ve un teléfono viejito que tenía un cable, ¿no? Y decía, cuando el teléfono estaba encadenado, los seres humanos éramos libres, ¿no? Y es cierto. Entonces, nos queda claro en esta sección que el sueño es una función sumamente compleja que tiene que ver con aspectos muy diversos de nuestro bienestar y que son indispensables para nuestra salud. Entonces, antes de pasar a decir cada uno de nosotros el tipo de patologías que ve con respecto al sueño propiamente dicha en unos breves minutos, sí me gustaría no dejar de tocar, porque creo que sería incompleto, un poco el fenómeno onírico propiamente dicho, ¿no? Es el soñar, ¿no? Y creo que por tradición vale la pena que le demos la palabra nuevamente al psiquiatra para que nos hable un poquito del fenómeno onírico y qué importancia tiene en nuestra vida brevemente. Y si Armando quiere decir algo después, pues también se lo agradeceremos, ¿no? Primero, por favor. No, por favor. Me alivias sin esa pregunta. El fenómeno onírico o el sueño, como lo han mencionado desde el principio de la actividad, por supuesto que es sumamente apasionante. Cada uno de nosotros desarrolla a lo largo del tiempo, con los años, un proceso que tiene una clara relación con su historia. Y desde el punto de vista simbólico, pues los sueños nos dan mucha información, nos pueden ser sumamente útiles dentro del proceso de lo que se ha llamado en su momento la interpretación de los sueños. Pues depende de qué características sea el sueño. Lo más frecuente es que todos tengamos sueños que denominamos también como residuos diurnos. Y es decir, si el día de hoy estamos en una conferencia, estamos en una plática, podría ser que yo en la noche sueñe que el doctor Riestra no me prestó el micrófono, ¿no? O que el doctor Castorena no me dejó decir lo que yo quería, ¿no? Que traduciría parte de lo que estuvo pasando, que no es cierto, evidentemente, ¿no? Perdón, pero que traduciría, es un ejemplo, ¿no? Que traduciría lo que uno estuvo viviendo y a veces como parte de un recuento de uno mismo, como parte de un recuerdo. Algo muy interesante en este proceso o en estos procesos de los residuos diurnos o eventualmente de cuando vamos agregando componentes a los sueños es que habrá momentos en que podamos tenerlos muy claramente recordados como que fueron parte de un sueño, pero podría ser que lleguemos a integrar nuestros sueños con lo que realmente pasó y luego termine siendo una historia diferente, ¿no? Que también es toda es todo un tema, toda esta situación. Hay algunos sueños que para los psicoanalistas, los especialistas en psicoanálisis y los que más interpretan sueños, son claramente simbólicos de una sintomatología que amerita un tratamiento. Es decir,
que este proceso en el sueño pueda ser propiamente también parte de la evidencia o parte de los síntomas de lo que va ocurriendo, de lo que está ocurriendo en el individuo, no solo durante el día, sino de lo que está ocurriendo. Si el sujeto, la persona, hombre, mujer, niño, está teniendo angustia, está teniendo tristeza, o está teniendo alegría, está teniendo exaltación, ¿no? Podemos ver cómo estos procesos de los que cada uno va relatando, pues tiene parte de su propia historia. Yo recuerdo mis primeras entrevistas en psiquiatría para poder ingresar al estudio de la formación. Recuerdo a uno de los colegas que en ese momento me entrevistaba y me preguntaba, oye, cuéntame tus pesadillas. Y yo decía, ¿qué le pasa? ¿Cómo que me pregunta mis pesadillas? ¿Qué tiene? O sea, si apenas me conoce. Bueno, evidentemente lo que estaba buscando era indagar acerca de mis muy particulares temores. Cuando uno se lo pregunta súbitamente a otra persona, pues por supuesto que va a ser incómodo. Cuando en un proceso terapéutico una persona puede ir relatando qué es lo que está teniendo de malos sueños, de pesadillas o de terrores nocturnos, pues va a dar mucha información que puede ser muy valiosa, que eventualmente puede conllevar parte de lo que se dirige eventualmente hacia los tratamientos. ¿Cómo es que le vamos a ayudar a esa persona a transcurrir con ese periodo? Porque eventualmente quien tiene graves pesadillas o quien tiene graves terrores nocturnos, pues puede tratar de propositivamente de dormir lo menos posible, de estar en el menor estado posible para que se presente eso. O lo que eventualmente ocurre también es que a lo largo de la vida va encontrando ciertas sustancias que le van aparentemente a mitigar, a controlar lo que está sintiendo. Y entonces, por supuesto que ahí es una entrada clarísima para el alcohol y para diferentes sustancias. Tu sueño, mi querido Jaime, casi se hace realidad, porque ya te iba a quitar el micrófono. No, no es cierto. No, pero es que realmente es un tema tan amplio, esto del el sueño, los sueños, el fenómeno onírico como tal, que nos daría para dos pláticas, tanto desde el punto de vista simbólico, psicológico y demás, como lo que tiene que ver propiamente dicho en cuanto a la función del fenómeno onírico en el dormir. Queda muy claro que el soñar es una actividad humana que ha intrigado a los seres humanos por milenios. Ya hay muchas historias con respecto a los sueños, todos tenemos experiencias personales con respecto a sueños muy relevantes, tiene que ver con el proceso de la creatividad también. Hay grandes pintores que precisamente pintaban lo que soñaban a propósito, pintaban en la duermevela, o hay científicos que han resuelto problemas en base a que el cerebro se queda dando vueltas durante el sueño y tienen así un momento de eureka al soñar. En fin, el soñar es muy importante. Pero en la relación del sueño y el dormir, Armando, ¿no? Por ejemplo, nosotros oímos, ay, es que estuve soñando toda la noche, ¿no? O oímos a los pacientes decirnos, oye, pues es que ahora pues no sueño nada, ¿no? Ya antes yo soñaba mucho y ahora no sueño nada. O al revés, oye, pues algo me hiciste porque ahora sueño y me acuerdo y te puedo decir exactamente todo lo que soñé y demás, ¿no? Realmente, ¿soñamos toda la noche o no? ¿Soñamos en algún momento? ¿Y qué tiene que ver la patología del sueño propiamente dicho con el soñar? Bueno, eso me recuerda en una época hace unos años donde existía la idea de que recordar las ensoñaciones al despertar era bueno. Y entonces había un grupo de médicos que recomendaban a los pacientes intentar recordar los sueños en ese momento. ¿Por qué? Porque es algo muy fugaz, ¿no? Es alguna cuestión de segundos incluso. Entonces, en realidad con los años se observó que no tenía ningún significado, ¿no? O sea, lo normal
es no recordar, o lo más frecuente quizás, que no recordamos las ensoñaciones, ¿no? Yo creo que si preguntamos aquí en el auditorio quiénes recuerdan lo que sueñan en la mañana, pues es muy poca gente, eso espero. Porque, bueno, está muy relacionado el soñar con la etapa de sueño. La etapa de sueño en la que tenemos más ensoñaciones es el sueño REM, y el sueño REM es una etapa de sueño extraordinariamente compleja y misteriosa e intrigante, pero es la etapa de sueño en la que tenemos nosotros esas imágenes. Entonces, si nos despiertan cuando estamos en esa etapa de sueño, claramente vamos a poder decir, pues estaba soñando esto o lo otro o aquello. Y el contenido de esas ensoñaciones es muy diferente a si no me despiertan en la etapa de sueño no REM. En la etapa de sueño no REM también puede haber ciertas ensoñaciones, pero son de un contenido totalmente distinto y son menos frecuentes. Y este sueño REM se presenta a lo largo de la noche, en promedio en un adulto, en 4 ocasiones. Característicamente, conforme avanza el sueño, el primer ciclo de sueño es más corto y el último ciclo de sueño es más largo. Y ese último ciclo de sueño que es más largo, de sueño REM, pues por eso es que si nos despertamos justo pegadito a esa hora en la que estamos, el sueño REM o el despertador suena a esa hora, pues vamos a poder recordar esas ensoñaciones porque ahí se están presentando. Entonces, esa es la relación que tiene. Esta parte de la actividad onírica pues es bastante intrigante y es de las cosas que menos sabemos. Ahora, existen trastornos de sueño propiamente del sueño REM, es decir, hay trastornos de sueño no solo respiratorios, que en el sueño REM puede ser un factor que predisponga a que haya más problemas respiratorios, sino que también existen los llamados trastornos del sueño REM, de los cuales hay unos muy representativos y gráficos, las pesadillas por supuesto, pero también el trastorno de la conducta durante el sueño, en el que en esta etapa de sueño REM se supone que hay poca actividad muscular o nada, ¿no? La definición es que hay atonía muscular. Entonces, por alguna circunstancia en el control de los movimientos en el cerebro, algunas personas tienen movimientos y esos movimientos pueden reproducir lo que la persona está soñando, y este trastorno del sueño REM, trastorno conductual, pues produce una cantidad de actividad, de movimientos y conductas que pueden llegar a ser incluso agresivas y peligrosas. Sí, bueno, que ya es entrando de lleno al otro tema, cuando tú hablas del trastorno del sueño REM, me gustaría empezar diciendo que pues nosotros como neurólogos vemos mucha patología del sueño, que está relacionada con enfermedades neurológicas o que puede no estar relacionada con enfermedades neurológicas. Por ejemplo, mucho de lo que vemos en el hospital son pacientes que están enfermos de alguna otra cosa, que tienen infecciones, que tienen problemas cardíacos, pulmonares o de otra índole, de cierta gravedad, muchos de ellos pacientes mayores, ancianos, y que tienen inversión del ciclo de vigilia y de sueño, y que forma parte de un cuadro más amplio que nosotros llamamos delirium, ¿no? Que es un estado confusional en el cual el paciente no duerme bien, en el cual está despierto del día, está despierto en la noche, está dormido en el día, y además puede tener alteraciones conductuales, perceptuales, alucinaciones y demás. Y una de nuestras funciones más importantes, aunque parezca de perogrullo, lo primero es hacer que duerma en la noche y que esté despierto en el día. Y de ahí partimos, además de, junto con los otros especialistas, pues atender las condiciones médicas que lo llevaron a tener ese estado. Pero muchas veces también vemos patología del sueño, por ejemplo, en pacientes con demencia, típicamente. Los pacientes con demencia en algún momento u otro van a tener problemas del sueño, van a tener inversión del ciclo circadiano precisamente, es decir, van a estar más activos durante la noche que durante el día. Hay un fenómeno que es el fenómeno crepuscular, que es una inversión que tiene que ver con los ciclos hormonales del cuerpo, entre ellos el cortisol, en que en las tardes empiezan a estar los ancianos con demencia más agitados, más ansiosos, y con más problemas conductuales. Pero también vemos trastornos del sueño en otras enfermedades degenerativas, que no son el Alzheimer propiamente dicho, por ejemplo en la enfermedad de Parkinson o en los síndromes parkinsonianos o asociados a ellos, pues vemos típicamente el trastorno del sueño REM, ¿no? En el cual el trastorno del sueño REM lo define muy bien una canción que dice:
Ayer quiso matarme la mujer de mi vida, apretaba el gatillo cuando se despertó, ¿no? O sea, nuestro cuerpo está hecho para que cuando soñamos no nos movamos, en términos generales. ¿Para qué? Para que no acuchillemos al de al lado, por ejemplo, o para que no salgamos corriendo por la ventana. Y esto depende de fenómenos neurobiológicos y neuroquímicos muy precisamente diseñados para esa función. Cuando esos se ven alterados por alguna enfermedad neurológica, tenemos este tipo de conductas. Pero hay muchas más. Los neurólogos vemos mucha patología del sueño, pero interesantemente tampoco es la patología más frecuente, ¿no? Y aquí me gustaría pues preguntar lo obvio: ¿qué hace un otorrino en una plática de sueño y cómo es que interfiere precisamente esto, Armando, de la patología respiratoria y mucho del tipo de patología que ustedes ven con el trastorno del dormir, porque creo que es de lo más frecuente, ¿no? Bueno, precisamente los trastornos de sueño que más se estudian en un laboratorio de sueño, en una clínica de sueño, o que necesitan un estudio de sueño, son los trastornos respiratorios del dormir, y esa es la razón por la que varios especialistas de la respiración, ya sea otorrinolaringólogos o neumólogos, vemos y nos acercamos mucho al sueño, ¿no? Y de ahí pues también vemos otra serie de trastornos. En realidad el problema de los trastornos respiratorios del sueño es que son muy prevalentes. Por definición, quizá el trastorno de sueño más frecuente sea la apnea obstructiva del sueño. Este es un problema que está muy asociado con las personas que tienen sobrepeso, obesidad o algún otro problema que tiene que ver con la forma que tiene la cara. Es bastante bueno para nosotros tener datos sobre qué tan frecuente es. Entonces, por primera vez en la Encuesta Nacional de Salud de México incluyó preguntas sobre los problemas de sueño, y entre otras preguntas sobre cuánto dormimos, qué tanto se queja la gente de no dormir, de fatiga, y otra serie de datos como la probabilidad de tener apnea de sueño. Y dado que la Encuesta Nacional de Salud pues tiene una representatividad nacional, pues tenemos datos muy claros. Yo les puedo decir que la Encuesta Nacional de Salud 2016 arrojó en esto que la prevalencia de apnea obstructiva del sueño es del 27%. 27% lo convierte en un problema masivo de salud. Es decir, a nuestro alrededor, al menos un tercio de los que estamos, podríamos tener apnea obstructiva del sueño. ¿Qué importancia tiene tenerla y que sea tan masivo? Bueno, pues la apnea obstructiva del sueño está ligada a las 6 principales causas de mortalidad. Accidentes principalmente, automovilísticos, diabetes y sus complicaciones cardiovasculares, hipertensión arterial, exacerbaciones de enfermedades pulmonares, entre otras. Entonces, esa es la gran preocupación que tenemos. Otro punto que se ven pues son otros trastornos respiratorios asociados con obesidad extrema y otra serie de problemas. Entonces, esa es la razón por la cual nos acercamos al sueño y a la medicina del sueño. Muchas gracias, Armando. Y bueno, agradezco mucho todas sus preguntas. Hay realmente muchas y todas muy interesantes, pero muchas tienen que ver con aspectos psiquiátricos y psicológicos del sueño y la interacción que hay entre el dormir y el sueño, ¿no? Por ejemplo, tenemos preguntas aquí del público de, bueno, si estoy deprimido, ¿no?, y no duermo, ¿qué hago primero? ¿Trato de dormir o me trato la depresión? Tengo un hijo con Asperger o con obsesividad o con problemas y con problemas del sueño, además de los problemas conductuales, pues ¿a quién debo de ver, no? La fibromialgia, que es altamente prevalente, ¿qué tan relacionada está con un trastorno del sueño y demás, no? Entonces, Jaime, yo te pediría que con cierta premura, porque tenemos que hablar de tratamientos, pero que nos platiques dentro de tu especialidad como psiquiatra, ¿cómo abordas esto? ¿Abordas primero el sueño? ¿Abordas primero el problema psiquiátrico? ¿Cuáles son los problemas propiamente dichos psiquiátricos que ves más relacionados con trastornos del sueño? ¿O todos? Sí, creo que da pie también precisamente a esta verbalización acerca de que cada uno de los médicos que atendemos
algunos padecimientos, como podrían ser los trastornos del sueño, lo vamos viendo a partir de nuestra perspectiva o de nuestro ángulo de conocimiento, ¿no? Evidentemente, el sueño es un proceso muy complejo y que no solo tiene que ver con los pensamientos o los sentimientos, o no solo tiene que ver con las funciones eléctricas, o no solo tiene que ver con la oxigenación. Todo tiene que ver, ¿no? O sea, todo es una combinación en donde si uno no se da, lo demás tampoco. Muy frecuentemente en nuestra población, acudir al psiquiatra, aun cuando es más frecuente, es más fácil que hoy día acudan al psiquiatra, no deja de ser un tema, ¿no? No deja de ser una situación. Es como de, oiga, pero es que no puedo dormir, híjole, yo creo que va a tener que ir a ver al psiquiatra. Como, ¿qué? Pues si le estoy diciendo que no puedo dormir, no estoy loco, ¿qué le pasa? Bueno, entonces, podría ser que para cuando un paciente llegue al consultorio, por una parte ya venga muy filtrado y fácilmente ya venga medicado, en ocasiones sobremedicado, en ocasiones submedicado, y que entonces ya permita solo una intervención como muy particular, ¿no? O sea, como muy limitada en ciertos aspectos. Se vuelve muy importante el cuestionamiento a cada persona. Si llegamos a identificar una situación grave del estado de ánimo y además el relato de una grave afectación en el sueño, por supuesto que consideramos que las dos son muy importantes y que es muy probable que el estado de ánimo haya favorecido que se afecte el sueño, pero a la vez, por supuesto, que el sueño afecta el estado de ánimo, o sea, que genere ese círculo o ese circuito que vicie ambas situaciones, ¿no? Y entonces la pregunta fundamental como de, bueno, y entonces, ¿por cuál vamos primero? ¿Vamos primero por el estado de ánimo o vamos primero por el sueño? Lo ideal, frecuentemente también conceptualizado, es que cuando un paciente va a ver al psiquiatra, es seguro te va a dar medicina, ¿no? Porque los psiquiatras no saben dar otra cosa, solo dan, son chocheros. Bueno, en este caso, pues muchas veces tenemos que revisar cosas tan comunes, tan sencillas aparentemente, como algo que ya se mencionó, que podrían ser situaciones de hábitos, ¿no? Y entonces uno puede ir preguntando, oiga, ¿qué es lo que come? ¿Qué es lo que bebe? ¿En dónde ve la tele? ¿Dónde lee? ¿Dónde está su oficina? O sea, muchas o diferentes cuestionamientos acerca de la vida cotidiana como para formar eventualmente una corrección de un hábito y que podría, aparentemente, si no resolverlo, mejorar la situación, pero esos cambios pueden ser muy complicados. Aparentemente simples, pueden ser todo un problema, ¿no? Se ha vuelto muy importante tener una televisión en el cuarto. Es como pésimo error. ¿Podría levantar la mano quién tiene televisión en el cuarto? Y ahora, ¿quién la prende? ¿Algunas personas tienen televisión en el cuarto y no la prenden? Ah, caray. Está descompuesta. Conocemos un servicio de reparación muy bueno. No. Parte de lo que va pasando es que nos vamos habituando. Y hoy día yo tengo pacientes que llegan al consultorio y te pueden decir, es que no puedo sacar la tele del consultorio. Digo, del consultorio. Okay. Hay quien tiene tele en el consultorio, también debemos de decir. Prometo que no tengo, porque no dejaría de verla. Okay. No la puedo sacar de la habitación porque eso es lo que me arrulla. Eso es lo que hace que me duerma, ¿no? Pero igual y la tele se queda prendida toda la noche y eso eventualmente va a generar una grave afectación del propio proceso de sueño. Claro que vamos a tener que tratar de prescribir algo, además de cambiar hábitos, prescribir medicamentos. Lo ideal sería tratar de encontrar, en este caso, si fuera un trastorno del estado de ánimo con un problema del sueño, tratar de utilizar un medicamento que pueda darle beneficio a las dos condiciones. Hay medicamentos antidepresivos que pueden generar mucha más energía, pero también hay medicamentos antidepresivos que como efecto secundario puede ser que den mucho sueño. Entonces,
parte, creo, muy importante del quehacer cotidiano del psiquiatra en relación a los problemas del estado de ánimo y a los problemas del dormir, pues sí, en efecto, es prescribir medicamentos, pero no solo prescribir medicamentos. Pues muy bien, esta pregunta llevó directamente a la siguiente, ¿no? El tratamiento de los trastornos del sueño, de los problemas del sueño. Creo que Jaime pues abundó y dio el suficiente énfasis a lo largo de toda la plática lo que son los aspectos no farmacológicos del sueño, del bien dormir, del bienestar y de la higiene del sueño, que se conocen como toda aquella serie de conductas y actitudes que debemos de tener para un dormir saludable, incluido una alimentación adecuada, horarios de alimentación adecuados, ejercicio adecuado, horarios de ejercicio adecuados y hábitos adecuados como no usar, por poner algunos ejemplos únicamente, pues la alcoba como oficina. Hay personas que literalmente se llevan la laptop a la cama y ahí están trabajando, y eso crea hasta asociaciones psicológicas que no son favorables, ¿no? Entonces, estamos condicionando a nuestro cuerpo para que no distinga lo que es el área de descanso y de dormir o de algunas otras actividades placenteras con el área de trabajo, de estrés, de obligación y demás. Entonces, hay todo un tema de higiene del sueño, como hemos repetido, y les pido una disculpa por no podernos extender y profundizar tanto solo en una plática en cada uno de estos temas, pero hay muchos aspectos no farmacológicos del dormir, y eso de ninguna manera ningún médico puede despreciarlo. Todos los médicos debemos enfatizar los aspectos no farmacológicos en el tratamiento de todas las enfermedades, incluidas las del sueño. Pero un tema candente es el tratamiento farmacológico del sueño. Me voy a volver adicto, es que yo no quiero tomar pastillas, es que ¿por qué yo voy a necesitar hacerlo si mis otros amigos que son iguales que yo no lo necesitan hacer? Entonces, brevemente, ambos les pido, pero quizás empezando por ti, Armando, les pido que nos hablen un poco de sobre todo estos mitos, cómo abordamos el sueño, y me gustaría, el tratamiento del sueño desde el punto de vista farmacológico y su relación con las sustancias. Hay muchas preguntas relacionadas con uso de sustancias y productos naturistas para el sueño o no naturistas como suplementos alimenticios, como por ejemplo la melatonina, los aspectos propiamente farmacológicos de los hipnóticos, que me gustaría que tocáramos entre todos, y también si me pueden dar algún comentario con respecto al sueño y el uso de sustancias, como el alcohol, la marihuana, el tabaco y otras que tenemos por ahí muy disponibles. ¿Sí? Bueno, brevemente, hay una situación aquí. Para nosotros es muy claro que hay enfermedades crónicas. El insomnio, en una de sus formas, puede ser una enfermedad crónica. O sea, además de que es un síntoma, pero se puede constituir en una enfermedad, a la cual llamamos crónica, de características no transmisibles. Y de este tipo hay varias enfermedades. Entonces, para las personas no es nada raro que en otros aspectos como la diabetes o la hipertensión se necesite un tratamiento de largo plazo farmacológico, y las personas no tienden a cuestionarse si se están haciendo adictas o no al tratamiento antihipertensivo o a los hipoglucemiantes o a la insulina. En realidad, como que desde nuestra concepción cultural no nos sentimos en esa situación. Pero en las personas que tienen insomnio crónico y que necesitan tomar tratamiento porque no se les va a quitar, porque constituye de igual forma una enfermedad crónica, les cuesta trabajo entenderlo así, porque desde el punto de vista cultural pienso que existe esa idea de que se van a hacer adictos. Entonces, lo que yo les explico es esto, ¿no? O sea, si usted tuviese esta enfermedad, que claramente es muy conocida para usted, no tendría esa misma imagen de hacerse adicto al tratamiento, por ejemplo, de los hipoglucemiantes. Entonces, yo creo que esta parte, una vez claramente, pues haciendo un buen diagnóstico, ¿no? Entonces, yo pienso que a la gente le genera mucha tranquilidad explicarles que, bueno, que también el insomnio puede constituir una enfermedad crónica y que requiere un tratamiento de largo plazo. Creo que debemos de, en nuestra mentalidad, tomar en cuenta que los médicos generalmente no damos tratamientos farmacológicos o no a personas sanas. Un tratamiento se recibe cuando una persona tiene necesidad de modificar algún aspecto que está afectando su bienestar. Por ejemplo, si nosotros
decimos, ¿cuál es el riesgo de tomar anticonceptivos? Si ustedes se meten en internet y lo googlean o lo ven en el Bademecum o demás, van a ver que los anticonceptivos son unas drogas terribles, espantosas, que tienen riesgos inimaginables. Es la verdad, ¿ok? Entonces, si nosotros usamos anticonceptivos y lo comparamos con el estado normal, digamos, o el estado habitual de una mujer, pues probablemente nos preguntemos, ¿para qué voy a usar esto? ¿No? Bueno, es que no lo debemos de comparar con eso. Lo debemos de comparar con el riesgo de un embarazo no deseado. Lo que debemos de poner del otro lado de la balanza es cuáles son las consecuencias de no usar un método anticonceptivo. Aquí yo no estoy promoviendo ninguno en particular, pero solamente estoy diciendo el riesgo de un embarazo no deseado, el riesgo de un embarazo adolescente, el riesgo de un embarazo en situaciones no favorables para la pareja o para la mujer, es inmenso, es catastrófico en la vida de una persona. Comparado con eso, el riesgo de usar un anticonceptivo, pues ya resulta mucho más razonable. No hay ningún medicamento propiamente dicho que no tenga efectos indeseables. Punto. No hay ningún medicamento que no tenga efectos indeseables. Los únicos medicamentos que no tienen efectos indeseables son los medicamentos que no sirven para nada, porque no tienen efectos biológicos. Cuando nosotros influimos en un sistema biológico, vamos a tener consecuencias positivas y negativas, y eso es parte de cómo funciona el mundo. Cuando usamos medicamentos para dormir, claro que vamos a tener efectos indeseables, pero eso hay que ponerlo en la balanza de cuáles son las consecuencias de no dormir. Y las consecuencias de no dormir, como ya las hemos discutido, creo, ampliamente, pues pueden ser catastróficas en la vida de un individuo, en muchos sentidos. Entonces siempre hay que tener en cuenta, bueno, pues por supuesto una buena opinión de un especialista, un médico encargado y familiarizado con este tipo de padecimientos, ponernos en manos del experto, particularmente lo que está de moda es, pues nosotros estimulamos a los pacientes a que estén educados y que estén informados, pero cuando ya llegamos a la consulta del doctor Google, pues nos da ganas de decirle, oye, pues si quieres otra opinión, pues pregúntale al doctor Yahoo, ¿no? Porque ya no voy a poder hacer nada al respecto. Entonces, solamente desmitificar un poco, desvilificar el uso de los medicamentos. No hay que ver los medicamentos como enemigos, hay que verlos como aliados. Y, doctor Aguilar, ¿me puede decir algo con respecto a el uso de sustancias y el dormir? ¿Cómo están relacionados el alcoholismo, otras sustancias? ¿O algo más que quieras agregar? Creo que nuevamente es de mucha importancia. ¿Cómo es que vamos considerando las problemáticas que se van presentando a consecuencia de los trastornos del sueño? Específicamente del no dormir, o eventualmente del dormir mal, o eventualmente del no descansar, o del tener mucho sueño durante nuestro periodo laboral, ¿no? Mencionaba brevemente que puede tener efectos catastróficos, tan catastróficos como el derrame de petróleo del Exxon Valdez, o tan catastróficos como la explosión en Chernobyl, porque una persona se quede dormido, y se quede dormido porque previamente tenía un trastorno del sueño. ¿Y eso a quién le importa? ¿Y eso a quién le da, a quién le complica la vida? Evidentemente, a años distancia de cada uno de esos eventos, ejemplo, pues seguimos padeciendo de esas patologías o de esas situaciones. A eso me gustaría puntualizarlo en relación a qué tanta importancia realmente le damos a los problemas del sueño y qué tanta trascendencia tienen los accidentes. Entiendo que nadie se queda dormido por cansancio con mala voluntad. Entiendo que nadie lo hace de mala fe, pero la complicación puede ser gravísima. Muchas personas llegan a identificar que están muy estresados, están muy emproblemados, no pueden dormir y un día de repente en una fiesta pues se dan cuenta que si empiezan a beber alcohol, ese día, híjole doctor, no sabe qué bien dormí. ¿Sabe qué? Yo creo que ninguna de las medicinas que usted me ha dado me ha funcionado de manera semejante a como me funciona
el tequila. Entonces he decidido mejor tomarme el tequila y ya no tomar las medicinas, porque además está más barato, ¿no? Está más barato el tequila que las medicinas. Y el cuestionamiento sería como, mira, es muy bueno eso que dices, porque tú tenías un serio problema con el temor de que puedas volverte adicto a las medicinas, ¿no? Sí, seguro. No, yo no quiero eso. Es como de, ok, ¿y te causa algo de temor volverte adicto al alcohol? No, eso lo puedo controlar, ¿no? Eso no hay problema. Yo lo dejo cuando yo quiera. Pero si me estás diciendo que es lo único que te hace dormir, pues no lo vas a poder dejar cuando quieras. Es parte de una problemática que se va a ir generando. Las sustancias que generen un efecto depresor del sistema nervioso van a ser sustancias que fácilmente las personas lleguen a utilizar, a identificar y que lleguen a normalizar en su uso, ¿no? Lamentablemente, con lo que está pasando con el uso médico y posteriormente de entretenimiento con la marihuana, pues nos está metiendo ya en unos problemones, ¿no? Unos problemones en relación a si todas las personas utilizáramos las sustancias como debiéramos utilizarlas, en las dosis adecuadas, cuando se tienen que utilizar, pues seguramente no sería un problema. Pero siempre está la gran posibilidad y probabilidad de que haya personas que no lo utilicen de esa manera y que abusen de esas sustancias. En lo que lleva de este año, debido a lo que ha estado pasando en Canadá y en California, nuestros jóvenes mexicanos que se han ido de intercambio han podido conseguir estos inhaladores con concentrados de CBD y se ponen unas intoxicadas brutales y llegan a estados psicóticos y se suspende su intercambio, los tienen que hospitalizar o eventualmente los tienen que regresar y hospitalizar en México, porque es un problema, ¿no? Y potencialmente se pueden problemar más. Cuando uno tiene sueño, pues va a tratar de identificar qué sustancia es la que le ayuda, ¿no? Y entonces el uso de café, pues es muy fácil que lo tomemos, porque me alerta, me despierta, me pone más atento. El uso del cigarro, pues hace lo mismo. La nicotina suele tener un gran efecto estimulante, pero eventualmente, en el caso ya del dormir, pues también caen en una abstinencia importante y entonces tienen que fumar antes de poder irse a dormir. Y luego el entendimiento termina siendo muy confuso para ellos mismos, ¿no? No, a mí el cigarro no me despierta, a mí el cigarro me hace dormir. A mí el cigarro no me cae mal, doctor, no sé por qué me lo quiere quitar. Claro, a mí me gustaría, y agradezco mucho, Jaime, toda la información con respecto a las sustancias y sobre todo el hacernos conscientes de lo importante realmente que puede resultar el no dormir, no solo para una persona, sino para la sociedad entera, ¿no? Si alguien se queda dormido en el coche y mata a una familia, les aseguro que hay una persona que hubiera rogado que le hubiéramos dado un hipnótico a ese paciente para que durmiera bien en la noche, ¿no? Rayando ya más de las 11 de la mañana, me gustaría solo contestar algunas preguntas brevemente en conjunto con respecto a los suplementos alimenticios y los suplementos herbales, o digamos las sustancias, vamos a llamarle no controladas para el uso de los trastornos del sueño. Claro que tienen utilidad, la utilidad es sobre todo para los trastornos del sueño, sobre todo de intensidad leve. A mí una vez algún paciente se me sintió, y yo lo dije con la mayor honestidad, porque me dice, oiga doctor, ¿y usted qué opina del chiquihuite? ¿Y usted qué opina del no sé, la pasiflora? ¿Y usted qué opina de tal hierba o tal otra? Y yo le dije con mucho respeto que yo no era experto en medicina prehispánica, lo cual el paciente tomó como una especie de insulto o algo así. Lo que hay que entender es que la medicina ha evolucionado precisamente para obtener aquellas sustancias activas que son las responsables del efecto farmacológico de los compuestos que se encuentran en la naturaleza. Entonces, claro que podemos usar esos compuestos que se encuentran en la naturaleza, sencillamente su uso va a ser más variable, más impredecible y más tenue, que es precisamente lo que buscan las personas cuando quieren algo natural. Solo recordar que natural no necesariamente significa benigno o saludable. El veneno de víbora de cascabel es sumamente natural, ¿ok?
Entonces, esto de dividir las cosas en naturales o no naturales, pues en realidad es artificial, porque mucho de lo que hacemos, pues obviamente tiene sus orígenes en la naturaleza, ¿no? Hay otros compuestos que tienen el mismo tipo de regulación que la salsa catsup, porque están en el mercado como suplementos alimenticios, como la melatonina, que es una sustancia que produce nuestro cuerpo en respuesta a la oscuridad y a los ciclos circadianos de los que hemos hablado, y que también son útiles en ciertos trastornos del dormir y que por supuesto recomendamos ampliamente muchísimas veces, y la gente los puede tomar. Y hay compuestos que tienen pasiflora o que tienen tila o que tienen rosácea o que tienen azar o que tienen otro tipo de hierbas que son útiles y que ya no viene la hierba o el té como tal, sino son un intermedio entre lo farmacológico y no farmacológico, que también pueden ser útiles. Pero un trastorno de sueño serio, un trastorno de sueño grave, debe de ser abordado con el medicamento adecuado y por el especialista adecuado. Muchos de ustedes me han preguntado, y las preguntas se refieren a eso, algunas son consultas específicas, me apena no poder contestarlas, pero lo que deben de hacer, yo les recomiendo, es ir a un médico, un neurólogo, un psiquiatra. Probablemente el somnólogo no sea el médico que ustedes vean de primera intención, pero seguramente si los médicos a los que ustedes acuden saben lo que están haciendo, en caso necesario los referiremos con un somnólogo. Hay preguntas que tienen que ver con qué tipo de estudios se hacen y demás. Bueno, el somnólogo tiene toda una serie de cuestionarios, de metodología para obtener información en la consulta y de tecnología para llevar a cabo un diagnóstico y ya sea proporcionar un tratamiento o regresarlo a los médicos de referencia, que es como habitualmente lo hacemos. Entonces, solo quiero algunas preguntas muy puntuales con respuesta casi de sí o no, Armando, porque te corresponden a ti, que me parecen que es muy interesantes. Son interesantes, tienen que ver con la mecánica del dormir y los horarios. Uno de ellos es, ¿podemos reponer horas de sueño, no dormir en la semana y luego dormir el fin de semana? Que es una pregunta que todos nos hacemos. Bueno, no dormí, pero el fin de semana me repongo. Otra, ¿el roncar en sí mismo constituye patología del sueño? ¿Hay posturas en el sueño que sean más recomendables que otras? ¿No? Y la otra ahorita te la digo si me acuerdo, pero sobre todo tienen que ver bueno, con la eso. primera, todavía no hay una respuesta Perdón clara que te interrumpa. sobre... Horas de dormir. Sí. ¿Cuáles son las horas del dormir adecuadas y qué es lo saludable? ¿No? Todavía no hay una respuesta clara si dejar de dormir en la semana y luego reponerla el fin de semana es bueno. En principio la respuesta es no. Se tiene un fenómeno de recuperación del sueño profundo. Si una persona se priva, y vamos a hablarle más bien a esto, restricción de sueño, y eso quiere decir que en lugar de que duerma las 7 horas que tenía que dormir, duerme 3 o 4, los médicos somos el ejemplo típico de eso, pero el fin de semana hay la oportunidad de dormir más tiempo. Entonces, se tiende a recuperar, digamos, un poco de sueño profundo, y por eso da esa sensación de descanso, pero la parte de recuperar todo el proceso biológico cerebral que estaba destinado, da la impresión en la actualidad de que no es así. Entonces, es una pregunta que no se puede contestar así tan fácil. Luego, la cuestión del ronquido, pues el ronquido, en la encuesta nacional de salud se encontró que afecta pues más o menos como al 60% de la población, es altamente prevalente. Si el ronquido no se asocia a apnea del sueño, en realidad, pues, y no le molesta al de al lado, yo pienso que no hay problema con él, no parece ser que haya otros efectos sobre la salud. Entonces, la situación básicamente es que se asocie con apnea obstructiva del sueño. Y el promedio de horas de sueño, bueno, en la encuesta nacional, en esta misma, se encontró que en México la población adulta duerme 7.6 horas en promedio. Se duerme más a nivel rural que a nivel urbano y alrededor del 28% de la gente duerme menos de 6 horas. Alrededor del 11% de la población duerme más de 8 horas. Entonces, esa es la conducta que nosotros tenemos. Algo muy importante para considerar si es normal o no, es que necesitamos dormir las horas acorde a la edad y que nos dejen satisfechos. Entonces, hay gente que duerme 6 horas, se siente muy bien, no tiene daños a la salud y no tiene por qué dormir 8 horas para nada. Esa es su
característica biológica individualizada. Ese tipo de personas no tienen tantos problemas porque son mucho más productivos. El problema más importante es cuando la gente necesita 8 horas y media o 9 horas para dormir y ese es su patrón normal de sueño. Entonces, naturalmente, por una cuestión de exigencia social, pues es muy difícil que alguien duerma tantas horas, ¿no? Pero entonces debemos de considerar el tiempo promedio para dormir como algo muy individualizado y que desde el punto de vista promedio en los adultos es 7.6 horas, que además si lo comparamos con España, con Francia y con Estados Unidos, nosotros dormimos más o menos unos 30 minutos más que ellos. Y una pregunta también ya muy breve, Armando, con respecto a la siesta. ¿Qué tan saludable es la siesta y qué tan deseable es que la recomienden? La siesta es absolutamente saludable, entendida una siesta como un periodo de descanso vespertino de no más de 20 minutos, exageradamente 30 minutos. Si alguien duerme más tiempo, se va a despertar cansado. El efecto de la siesta, si se puede dar, hay que aprovecharlo, por supuesto, y básicamente tiene que ver con una liberación de calor, una serie de procesos vasculares periféricos que le producen a la gente un descanso bastante bueno. Entonces, pero definido como ese tiempo. Pues muy bien, a menos que haya algo más que agregar, me gustaría agradecer nuevamente a todos su interés por estar aquí, pacientes, amigos, colaboradores, personas de la comunidad. El mensaje para llevarse a casa es lo siguiente: tienen un trastorno del sueño, acudan al médico. Y si el médico les dice, oye, es estrés, estás angustiado, puedes estar deprimido, estemos abiertos a las posibilidades, ¿no? A lo mejor otro médico les dice, bueno, es parte de tu enfermedad de Parkinson, es normal cuando tienes esclerosis múltiple, hay algunos síndromes epilépticos que están relacionados con el sueño. Bueno, pues entonces esa será la respuesta. Si el médico les dice, oye, ¿por qué no profundizamos un poco más y te hacemos un estudio del sueño? Vamos a hacerte lo que diga el especialista, pero probablemente sea un estudio domiciliario o a lo mejor es una polisomnografía más sofisticada. Yo creo que tú tienes narcolepsia, algo muy específico. Bueno, pues entonces seguir ese camino y confiar en que esta área del conocimiento humano es una área muy compleja, que muy probablemente requiera de conocimiento sofisticado y a veces de la interacción de distintos especialistas, además de lo que el propio paciente, con su modificación de hábitos y su deseo de contribuir a su propio bienestar, pueda hacer, que siempre es muy importante. Muchas gracias a todos. Visiten nuestras redes con mucho gusto. Esperamos que esto haya sido de utilidad y los esperamos en el próximo Neurotalk. Tenemos aproximadamente 3 o 4 al año y pues se los haremos saber por los canales habituales. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.